Libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como habéis hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos, y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú le denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían,
y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Unos pocos versos más en capítulo 6, versículo 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Un versículo más, el 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel. Oremos. Padre bendito, en esta tarde miramos a ti y te suplicamos, Señor, que tú nos bendigas y tú nos ayudes en la meditación de tu palabra, y que esto sea para la gloria del Señor Jesús, en su santísimo nombre. Amén. En los 2 pasajes que hemos leído se nos mencionan 2 personas, Rahab la ramera y Josué. Y hablando del tema de Rahab la ramera, el título que he puesto en mi capítulo, tengo varios títulos. Uno es La belleza fatal. Sin ninguna duda que Rahab empezó siendo una jovencita muy hermosa, y eso fue lo que la llevó a la perdición. Pero puedo llamarle este capítulo La belleza fatal y la fe profunda. Habíamos dicho que Rahab es una de las 4 mujeres, de acuerdo a los judíos, más hermosas. Si usted se pensó que era usted, no está en la lista. Las más hermosas dijimos que eran, ¿se acuerdan? Sara, Esther, Rahab y Abigail. Ahora este capítulo lo podemos llamar también la historia de una mujer que estaba en el fango, en el lodo, en el barro, y que fue cambiada al oro o a un diamante. Porque si vamos al capítulo 1 de Mateo, en el versículo 5, vemos que Rahab está en la familia de nuestro Señor Jesucristo, en la genealogía, y una de las ascendientes del rey David, el rey más importante de la historia de Israel. Dos desconocidos se dirigen a la casa que está sobre la muralla.
tratando de hacer el menor ruido posible, golpean a la puerta. En la otra esquina, todos escondidos entre los árboles, se ocultan unos que los están siguiendo. En el interior de la vivienda todo parece de rutina. Rahab está vestida con un ropaje que muestra su inusual belleza. Sus ojos son grandes y negros y tiene una boca más bien grande en mi imaginación. Mira por la ventanita que le permite ver el umbral y ve a dos hombres. Qué raro, dice. Normalmente vienen de a uno, pero esta vez son dos. Abre la puerta y con una gran sonrisa le dice a los desconocidos algo así como: ¿en qué puedo servirlos? ¿Podemos pasar?, replican ellos. ¿Traen dinero? Por supuesto, contesta uno, ya se mueve la bolsita, ¿verdad?, con las monedas de plata. Claro que sí, responde la dueña de la casa. La mujer está acostumbrada a la visita de extranjeros que visten ropas distintas y tienen acentos distintos de las distintas partes del país. Pero estos hombres son distintos. Sus vestiduras son muy rústicas y el dialecto que habla les cuesta entender. Señora, dice uno de ellos, nosotros no vinimos aquí por la razón que usted supone. Rahab abre los ojos grandemente, nunca le ha pasado algo así. Y con ingenuidad pregunta: ¿y entonces qué quieren? Y antes de recibir la respuesta se pone pálida, da un paso atrás y dice: ¡ya lo sé! Ustedes son hebreos. Y los dos hombres hacen una señal afirmativa. ¿Qué desean?, pregunta la mujer. El mayor de ellos dice algo así como: el Señor nos ha guiado a este lugar y específicamente a esta casa. La mujer hace un gesto, pone esa cara de, ¿verdad?, de duda. Y ella pregunta enseguida: ¿alguien los ha visto cuando entraron? Sí, responde el más joven. Varios hombres nos han observado con actitud sospechosa y nos empezaron a seguir. Nosotros nos tratamos de disfrazar, nos pusimos cierta ropa que conseguimos, pero se dieron cuenta que éramos extranjeros. Rahab mira a estos dos hombres y se da cuenta que en su manera de hablar, en su porte, es muy distinto a los que ella está acostumbrada a relacionarse. Los hombres que ella conoce no la tratan con respeto. La mujer entonces dice: ustedes son espías. Y uno de ellos dice: nuestro Señor nos ha enviado a reconocer la tierra que Él nos ha prometido. La mujer empieza a estremecerse más intensamente. Y bueno, el mayor, uno de ellos le dice: Jericó va a ser destruida y nadie va a escapar. Y la mujer comienza a llorar amargamente y dice: sí, yo lo sé, yo lo sé. ¿Y mi familia? ¿Y yo? Aunque a ustedes les parezca mentiras, hay muchas mujeres de la vida que quieren a la familia, como Rahab. Y luego levanta su cabeza y con sinceridad pregunta: ¿qué clase de Dios es vuestro Dios? Yo sé que vuestra divinidad es un Dios destruidor. Ha destruido a 2 reyes. Yo sé que vuestro Dios es poderoso. Ha sacado a los hebreos de Israel, ha secado el mar Rojo. Y uno de ellos le dice:
Nuestro Dios es el Creador, es omnipotente, santo y muy misericordioso. Y bueno, sigue la conversación y no vamos a ir a los detalles, vamos a ir al texto bíblico. En el versículo 9, ella los sabe que lo han visto, ella los esconde, como ustedes saben, en el entretecho, en una parte del techo. Como se dan cuenta, nuestro tema hoy ha sido el techo, de mañana hablamos de romper el techo y ahora es esconder en el entretecho. Mañana, con la voluntad del Señor, vamos a hablar de los pisos, me imagino. Pero dice la Escritura que ella los esconde. El rey manda soldados seguramente, en esos casos no se mandan, ¿verdad?, embajadores. Y preguntan, ¿qué pasa? ¿Dónde están los hombres que vinieron? Y ella les dice una mentira. Y les dice una mentira por varias razones. En primer lugar, en esa parte del mundo, el concepto de fidelidad es de pronto más importante que el concepto de veracidad. Es difícil para nosotros entender eso. Pero para ellos la fidelidad es más importante que la veracidad. Y dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Y ella dice, se fueron. Y ella los pone en el terrado, los esconde, y los hombres los van siguiendo por el lugar que por supuesto no los podían encontrar porque ellos no habían ido por aquel lado. Es muy difícil encontrar a alguien así. Y fíjense en lo que ella dice en el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella le da la información que estos espías necesitaban. Ellos querían saber en qué estado de ánimo estaba la gente, y ella le dice claramente, estamos aterrorizados, tenemos un temor, y dice, sabemos que Dios, Jehová, os ha dado esta tierra. Bueno, estos dos espías que mandó Josué para espiar no eran demasiado buenos, dicho de paso, porque a los espías se supone que no hay que descubrirlos. Y lo primero que hicieron, por supuesto, los descubrieron fácilmente cuando llegaron, ¿verdad? Y ella da las razones. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y dice en el versículo 11, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón. No ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora quiero que ustedes entiendan algo. Esta mujer no es una experta en teología, no sabe mucho de los atributos de Dios, pero ella dice estas palabras: vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En el país donde ella estaba, en todas partes del mundo, habían dioses locales. Como que ustedes dijeran, acá tenemos el Dios de Honduras, y ese es el que aceptamos, y acá en Costa Rica tienen otro, y en Guatemala tienen otro. O sea que una vez que se pasa al territorio, ese Dios pierde poder. Y ella reconoce que el Dios de los hebreos es el Dios que es arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora viene el versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Esta mujer piensa en su familia, piensa en la casa de su padre, en sus hermanos, en sus sobrinos. Y a pesar de que la vida o el pecado o lo que sea
la ha llevado por un camino muy apartado. No se ha olvidado que hay gente que la quiere y sin ninguna duda ella también los quiere. Y dicen, yo les he salvado la vida. Yo ahora les exijo, les ruego que como he hecho misericordia con vosotros, así la deis conmigo. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas. Tenía un perdón amplio. Estaba pidiendo para que sean perdonados hasta, yo me imagino, los parientes más alejados. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ustedes conocen el resto de esta historia. Y no voy a ir en todos los detalles, quizás algunos, pero lo que quisiera mostrar es que en el Nuevo Testamento, cuando hay que poner ejemplos de personas de fe, se habla siempre de un hombre que empieza con la letra A, Abraham. Y cuando hay que hablar de una mujer, ¿quién? Rahab. Cuando hay que hablar de una mujer como ejemplo de fe, en el libro de Santiago, en el libro de Hebreos, se nos habla de Rahab. Ahora, yo no les puedo decir a ustedes en qué momento se produce la conversión de Rahab. Hay gente que dice que Rahab se convirtió antes que ellos llegaran. Y yo no lo creo. Porque si se hubiera convertido antes que ellos llegaran, no hubiera abierto la puerta cuando llamaron. Ahora, yo no sé en qué momento, ¿entendiste lo que quise decir, verdad? Es alta teología. Yo no sé en qué momento se convirtió, pero sin ninguna duda esta mujer, que ya ha aprendido por los rumores que vienen, que hay un Dios, el Dios de los hebreos, y que ese Dios protege a su pueblo, ella tiene la oportunidad de hacer dos cosas: rechazar esa información o aceptarla. ¿Y saben lo que sucedió en la ciudad de Jericó? Que dicho sea de paso, tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Jericó de hoy, que está muy cerca, a muy poca distancia de la antigua ciudad de Jericó. Y dicho sea de paso, es un oasis muy hermoso. Si a ustedes les gustan las Santa Ritas, como me gustan a mí, ¿conocen la planta de la Santa Rita? Son esas plantas violetas y rojizas. Está llenísimo por todos lados de Santa Rita. Es un oasis. Bueno, volviendo a Jericó, esta mujer tiene fe. Y la Escritura nos dice claramente esto: Rahab no pereció juntamente con los ¿quién? ¿Se acuerdan? Con los incrédulos. O sea, en esa ciudad había gente seguramente que escuchó que venía el pueblo de Israel, pero solamente Rahab decidió ayudar a estas personas. Fíjense en versículo 15. Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y esta buena señora, que sin ninguna duda tiene algunas características que algunas señoras tienen, es que les gusta decirle a los hombres siempre qué es lo que tienen que hacer. Fíjense que esta señora le está diciendo a los espías, se supone que son hombres militares, se supone que saben lo que tiene que hacer, y le dicen, no vayan para allá porque lo van a correr. Dice, váyanse para el monte. Ellos no dicen nada, ella capaz que tenía miedo que se equivocaran. Pero ellos siguen el consejo de ellas, y fíjense en el versículo 18. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana
a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a los hermanos y a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliera fuera de la casa, su sangre será sobre ella. Bueno, versículo 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Fíjense por favor este detalle. Luego los despidió y se fueron. ¿Cuánto tiempo ella tardó en poner el cordón de grana en la ventana? ¿Cuánto tiempo? Inmediatamente. Inmediatamente ella puso ese cordón de grana colgado de esa ventana, que expresaba su confianza de que la promesa de Dios iba a ser cumplida. Bueno, ustedes conocen la historia de Josué y lo que le llaman la batalla de Jericó. La mayoría de ustedes seguramente que no conocen una música muy linda de los llamados Negro Spirituals en Estados Unidos, que se llama Josué peleó la batalla de Jericó. ¿Alguien aparte de yo conoce esa música? No la conoce, ¿verdad? Es una música muy linda y no se las voy a cantar porque no quiero que se rían. Pero prácticamente dicen: Josué peleó la batalla de Jericó y los muros se derribaron. Y tiene una letra muy variada, porque después dice: y Josué peleó la batalla de Jericó y los muros se derribaron. Y me encanta, ¿no? Porque la manera que la música da la sensación que los muros se están cayendo. Tiene un único inconveniente esa música o esa letra. Jericó no fue una batalla. Jericó fue tomada, fue conquistada, pero no fue una batalla en sí. Fue conquistada por los guerreros bajo Josué, pero no fue una batalla. Vamos a los detalles de lo que es lo que pasa. Josué. ¿Era un hombre muy valiente, Josué? ¿Sí? ¿Están seguros? Sí, pienso que Josué era un hombre muy valiente. Pero si nosotros vamos al capítulo 1, hay un verso que para mí me llama la atención, que es el verso 6. Y dice, o en el verso 5, el Señor le habla y dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Y si seguimos leyendo en el versículo 9, vemos: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y si seguimos leyendo en el versículo 18, al final dice: solamente que te esfuerces y seas valiente. Eliseo, cuando tú le tenés que decir a tu hijo algo 3 veces, ¿es cuando es obediente él? ¿Verdad? Si uno tiene que decir algo 3 veces, uno se preocupa por qué. Yo creo que Josué sí era un hombre valiente, pero a su vez tenía la tendencia a no ser tan valiente. Y por eso el Señor le dice específicamente: esfuérzate y sé valiente. Bueno, hay que vencer la ciudad. El Señor le da un plan de ataque. Y en el plan de ataque es que el primer día tienen que rodear la ciudad. Y van rodeando la ciudad. Adelante va cierta parte del ejército, la vanguardia. Luego vienen los sacerdotes con sus trompetas. Y luego viene la retaguardia. Yo me imagino la gente en esa ciudad, adentro de la ciudad de Jericó, ve todo este humo, que es como una especie de humo, ese polvo en el desierto, del ejército que avanzan, y se dicen adentro: estas murallas son impenetrables. Nos han atacado en el pasado, y estas murallas
son tan anchas, son tan poderosas. Tenemos los arqueros, tenemos los soldados, tenemos los lanceros. ¿Qué nos podrán hacer? El primer día se da una vuelta y cuando todos están esperando si van a atacar, Josué dice, de vuelta a casa. En el día segundo se cumple exactamente lo mismo. Y quizás alguno se haga la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no atacamos hoy? Y la respuesta es porque el Señor ha dicho que tenemos que hacerlo otro día más. Y al tercer día dan la vuelta, tocan las trompetas, desde las murallas los mirarán y dirán, pero ¿por qué están haciendo esto que parece sin sentido? Y avanza el ejército, y avanzan los sacerdotes, y avanzan el sonido de las trompetas, y no pasa nada. Llegamos al séptimo día. Y el séptimo día, los sacerdotes tocaron las bocinas, la séptima vez, y Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora, mi buen amigo Falconer tiene una computadora. Yo sé que está en el fondo ahí parado, así que no es que usted piense que no lo veo. Yo controlo bastante la audiencia. Es muy importante cuando uno vive en el Río de la Plata saber quién tiene adelante y atrás. Pero me gustaría más o menos, como yo no tengo computadora aquí, sí tengo este sistema arcaico de las notas de papel. ¿Qué es más o menos lo que sucede? Y permítanme que les lea algo así de estos. La séptima vuelta se está por completar. El rey está en el centro de la ciudad rodeado de sus consejeros, mientras que los correos, las comunicaciones, no tenían teléfonos, vienen y van. Las murallas de Jericó se levantan en forma perpendicular. Escalarlas sería casi imposible. Hacer un túnel por debajo se ha excluido completamente. Allí en el extremo oeste de la muralla se ve una pequeña ventana de donde cuelga una cuerda de color rojo. Faltan pocos metros para completar la séptima vuelta. Las trompetas callan por unos minutos y se escucha la voz de Josué. El mensaje es transmitido al resto del ejército como un reguero de pólvora. ¡Gritad! Porque el Señor os entrega la ciudad. No toquéis ni toméis nada del anatema. Las trompetas suenan otra vez, pero no es un sonido fúnebre, sino de triunfo. Los guerreros de Israel comienzan a gritar. El rey desde el balcón del palacio sigue comandando la situación. De pronto, sus ojos y todos los que están con él se abren como si se fueran a escapar de sus órbitas. Sienten un ruido estremecedor. Es un sonido muy intenso y muy grave que va en aumento. Con espanto observa cómo las murallas se colapsan como si fueran de gelatina. A Eliseo le gustaría la comparación con crema helada. ¿Acá se dice crema helada o helado? Helado. Las murallas se derriten. Se escuchan los gritos de desesperación de miles de personas tratando de esquivar inútilmente el ser sepultados por esas toneladas de piedra. El espectáculo es dantesco. La muralla ha caído en su totalidad, menos en un pequeño lugar. No se cayó toda la muralla, quedó un pequeño lugar. Las fortificaciones se han pulverizado como si miles de kilos de dinamita se hubieran colocado en 100 lugares distintos
y se hubieran detonado al mismo tiempo. Cientos de arqueros quedan sepultados por los grandes pedazos de roca. Los gritos ensordecedores de dolor de los miles de heridos es brutal. El rey con pavor observa cómo su ciudad, tan orgullosa de esas fortificaciones magníficas, ha quedado completamente indefensa. En la distancia se ve el ejército enemigo que avanza en su embestida final. Los que están en el sur tratan de ir al norte, los que están en el norte tratan de ir al sur. Pero al llegar la historia se repite, la muralla se ha pulverizado. ¡General!, grita el rey, ¡organice la defensa! Mientras que el rey está temblando como un diapasón de música o un diapasón de doctor. Mi señor, responde el general, estamos perdidos, no podemos defendernos, nos están atacando por todos lados. La obediencia a la palabra de Dios trae recompensa. Josué hizo exactamente lo que el Señor le dijo que hiciera. Se hubieran quedado roncos y mudos y sordos, de gritar el día 3, 4 y 5, y nada hubiera sucedido. Es que lo que, hermanos, hizo derrumbar las murallas de Jericó no fueron los gritos de los hombres, fue el poder de Dios. Y Dios hizo en su providencia que la muralla se desplomara en el momento en que el pueblo de Israel, obediente a su palabra, empezó a gritar. Hermanos, muchas veces se nos dice que a los que tratamos de alguna manera de seguir la doctrina de la palabra de Dios, no estamos con los cambios de los tiempos. Se nos dan distintos títulos. Si todo el mundo, ¿por qué no cambiamos? Somos legalistas. ¿Por qué son legalistas? Y yo no sé lo que es un legalista, hermano. Nunca he visto a ningún legalista. ¿Ustedes alguna vez vieron a un legalista? Yo nunca vi a ningún hermano que me dijera que él era legalista. Todos los legalistas que yo conozco son otros. Siempre me dicen que aquel es legalista. Pero, hermanos, no es legalista el tratar de seguir lo que la Escritura enseña. El Señor dijo claramente, el que me ama, mi palabra guardará. Y Josué y sus hombres guardaron la palabra que el Señor les dijo y el Señor les bendijo. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Vamos a ver si encuentro las notas. Potencialmente tengo una posibilidad. Hagan de cuenta que estoy con la computadora, que el programa no me entra. Pero quédense tranquilos, si no encuentro las notas, más o menos sé qué es lo que quiero decir. La única diferencia es que si encuentro las notas las voy a poder decir sin tantas cosas. Nos imaginamos la familia de Rahab. Están todos en esa casa. Rahab, por la fe, seguramente que se puso comestibles y agua, porque se dio cuenta que si iba a tener tanta gente, la gente iba a tener que comer, para que no les pasara lo de la historia del loro del hermano, que escuchamos ayer. Afuera se oyen los gritos brutales que la guerra produce. Pero cuando los temerosos miran a esa ventana, la gente adentro de ese cuarto mira a esa ventana con el cordón rojo, tienen tranquilidad. Nosotros, hermanos, no miramos a una ventana con un cordón rojo, pero sí miramos a una cruz donde el Hijo de Dios fue colgado y derramó su sangre por nosotros. Es esa sangre vertida la que nos limpia de todo pecado. Hermanos,
Miremos a los detalles. No servía cualquier cordón. ¿Tenía que ser de qué color? Rojo. ¿Legalismo? No. Era cumplir con lo que el Señor había, con el contrato con los espías. No era lo mismo cualquier ventana. ¿Se dieron cuenta de eso? La casa probablemente tenía más de una ventana. Tenía que ser la ventana por la cual los espías huyeron. La otra cuestión es, Elías quería poner el cordón de esta manera. Otro lo quería poner así. Tenía que estar ¿cómo? Colgado, hermanos. Cada detalle es importante. La casa del vecino era más grande. La casa del vecino quizás podría tener más personas. Había más comodidades, pero no era la casa del vecino. La casa del vecino desapareció. Era la casa de esa ventana por la cual los espías habían huido. Esto se aplica hoy al Evangelio. La multitud dice, todos los caminos conducen a Roma. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En todas partes había muerte. En esa casa, despreciada por muchos, había vida. Ahora notemos el detalle. La cuerda tenía que estar colgando. ¿Se acuerdan lo que dice en Juan capítulo 3? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, hermanos, en el Nuevo Testamento, Rahab, aquella que estaba en el barro, aquella que estaba con una vida perdida, aquella que vivía en una sociedad que cuando la necesitaban la usaban, pero el resto del tiempo la menospreciaban, la despreciaban, esa mujer va a entrar en la sociedad, se va a casar con un príncipe que se llama Salmón, es un nombre como cualquier otro nombre, y está en la genealogía de nuestro Señor. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos. Que el Señor bendiga su palabra.